Bueno, mis hermanos, ahora sí, vamos a ir un momento al libro de Génesis, capítulo 50, y nos vamos a quedar allí un tiempo, porque nuestro sermón va a estar fundamentado en este capítulo de Génesis 50. Sean bienvenidos todos los que nos visitan el día de hoy. Realmente nos alegra poder verle, poder compartir de la palabra de nuestro Dios. Y ya ha llegado el momento más importante porque tiene que ver con la exposición de la palabra, de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, cada una de las personas que han tenido la oportunidad de tener una Biblia y que han tenido la oportunidad de leer sus Biblias, te das cuenta que Dios inició la historia plantando un huerto. Pero cuando llegas al último libro de la Biblia, Dios termina su historia construyendo una gran ciudad. Así que el pequeño huerto ahora es reestructurado en una grandiosa ciudad celestial. Nosotros, cada uno de aquellos hijos de Adán y cada uno de aquellos hijos de Eva, somos administradores y empezamos cuidando el huerto que Dios había plantado al inicio. Pero terminaremos también construyendo una gran ciudad. Cada uno de los que nos hemos reunido en este lugar y que se han reunido para adorar a Dios, somos de una u otra forma forjadores o fuente de riqueza en esta tierra, pero también podemos llegar a ser la fuente de miseria y de pobreza de nuestra nación. Es por esto que cada uno de nosotros debe entender que el Evangelio va mucho más allá de estar acá sentados escuchando la palabra de nuestro Dios. Se nos ha dado un mandato y es discipular las naciones. Se nos ha dado un mandato y el mandato no ha acabado, mi querido hermano. Este libro de Génesis y sus historias, Abraham, Isaac, Jacob, José, lo que han hecho es mostrar que Dios utiliza las circunstancias más difíciles para llevar a cabo su propio plan. Cada uno de los que han formado parte de la historia de Dios y cada uno de los que formaremos parte de la historia de Dios, simplemente somos objetos secundarios. Si hoy nos hemos reunido esta mañana acá, es para que cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de ministrar la palabra de Dios y de adorar a Dios y dirigir la adoración regulativa de la iglesia local, es para que seamos invisibles y nuestro gran Dios a través de la adoración y de la exposición sea visible. Tenemos que tener en cuenta que somos llamados a desaparecer el domingo para que Él pueda aparecer y ser visto por los hombres. De una forma distinta o diferente, todos se concentrarán simplemente en las personas que están dirigiendo. Y eso no puede ser así. Somos llamados a ver, contemplar la visita de Dios, que es lo que Él ha hecho hoy. Y es lo que está haciendo hoy en cada iglesia local, visitando a personas que no se lo merecen. Esa es la realidad de nosotros. Esta mañana estaré argumentando lo siguiente. Dios encamina todas las cosas para que su promesa sea una realidad. Ese es mi argumento. Mi capítulo 50 va a ser utilizado para mostrarles a ustedes que Dios encamina todo para que su promesa se cumpla, para que su promesa sea exhibida, para que su promesa sea mostrada, para que su promesa sea una forma en que el hombre pueda apropiarse de ella.
El Evangelio, mi querido amigo y hermano, no es simplemente palabras que deben ser colocadas en un cristal para ser observado por los hombres. El Evangelio, según el autor de Hebreos, es la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y ese Evangelio, esa palabra viva, es llevada a personas vivas. Y cuando el Evangelio, la palabra viva, es llevada a hombres muertos, ¿sabe lo que produce? Vida. Y lo que vemos a lo largo de Génesis es que la mujer es portadora de vida. Que José, según muchos capítulos, él es preservador de vida. Pero según los evangelios, solamente hay una fuente de vida. Y es Cristo. Y todos nosotros, cuando venimos a la casa del Señor, en el día del Señor, debe entender y comprender que la vida nos visita y que esa vida sigue ofreciendo vida a hombres muertos. Así que si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, Él está en medio de nosotros para ofrecerte lo que más necesitas, y es la vida del Creador. Este es un sermón que he titulado Dios encamina todo. Dios encamina todo. Un sermón que lo veremos en tres partes. En primer lugar, veremos lo que produce la sepultura de un padre, versículo 1 al versículo 14. Lo que produce la sepultura de un padre. En segundo lugar, veremos el dolor de uno produce bendición en otros, versículo 15 hasta el 21. El dolor de uno produce bendición en otros. Y para terminar, estaré hablando acerca de la muerte que produce esperanza en el futuro. Versículo 22 hasta el 26. La muerte que produce esperanza en el futuro. Así que quisiera, mis hermanos y amigos, ir a Génesis 50 y leer los primeros 14 versículos para dar inicio a la primera parte, lo que produce la sepultura de un padre. Si quieres puede acompañarnos, abres tu Biblia en Génesis, capítulo 50, y vamos a leer 14 versículos. Dice la palabra de nuestro Dios: José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ahora pues, te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atac, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Y cuando los habitantes de la tierra
los cananeos, vieron el duelo de la era de Atac, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misraín, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Manré, la cual Abraham había comprado de Efrón y Tita junto con el campo para posesión de una sepultura. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Esta quizás no se puede decir que es una hermosa historia, sino más bien es una dolorosa historia. Lo que produce la sepultura de un padre es dolor. Esa es la respuesta. Dolor, sufrimiento. Moisés le está recordando a la nación de Israel que la muerte de Jacob produjo un gran lloro en toda la nación. Y el último deseo de Jacob era ser sepultado en Canaán. Aquel hombre que fue una bendición para Faraón. Ese hombre que fue una bendición para José y su casa, también fue una bendición para toda una nación. Cuando nosotros nos toque partir de este lugar, realmente también seremos recordados como un hombre como este. ¿Qué necesitamos nosotros para ser recordados de esta manera? ¿Cuáles son los recursos a utilizar? ¿Acaso siempre los cristianos mueren de esta forma? La realidad es que no siempre se muere de esta manera. Pero esa familia fue una familia que produjo muchas riquezas en Egipto. Y mis queridos hermanos, ahí está Moisés, con todo ese pueblo, Israel, y está escuchando esto. ¿Y sabes lo que Moisés está tratando de mostrarle a su audiencia? Es que incluso en los momentos más críticos, la promesa de Dios sigue vigente. Y esa promesa que Dios hizo en Génesis 12, que hizo Abraham a Isaac, es una promesa que en sus últimos días Jacob está aferrado a ella. Pero tristemente, la nación de Israel ya no está aferrada a esa promesa. Tristemente, la nación de Israel ya no quiere ir a la tierra prometida, a Canaán. Y allí está Moisés diciéndole, hey, nuestro padre, Jacob, deseaba ser sepultado en ese lugar. Y como ustedes no desean ir a ese lugar tan maravilloso, donde Dios ha hecho una gran promesa. Fíjate el contraste que hay entre lo que es Egipto con la casa de Jacob y Egipto con la casa de Moisés. José probablemente como está, no es digno de acercarse al faraón. Está desgarrado José, está mal José. Su apariencia no es la más apropiada para llegar ante la máxima autoridad de Egipto. Pero hay un juramento, un pacto que debe cumplir. Y es allí donde habla los siervos de Faraón. Los siervos de Faraón transmiten un mensaje y Faraón da una respuesta. Fíjate la frase que utiliza a pesar de llorar, sepultar. Hay una frase hermosa y es toda la casa de Faraón, todos los ancianos, toda la casa de Jacob, toda es. Parece que todo el mundo ha abandonado Egipto para ir a Canaán. Todos están rumbo
a Canaán. Y en Canaán los habitantes, al ver lo que está ocurriendo, los habitantes dicen, realmente hay un gran dolor y un gran lloro en la ciudad de Egipto. Hermanos, los cananeos no relacionan a Jacob, a José y su familia con la nación de Israel, porque todavía no hay una nación de Israel. Ellos lo relacionan con el lloro de Egipto. Así que el gran Egipto se ha convertido en una sede temporal para que el plan de Dios se lleve a cabo. Una sede temporal. Y cada uno de nosotros debe entender que nuestras iglesias locales, nuestras familias, nuestro país, son sedes temporales que Dios utiliza para llevar a cabo su plan. ¿Tú has pensado un poco en las primeras palabras que Moisés deja plasmado en el capítulo 50? Dice que embalsamaron el cuerpo de Moisés y al terminar también habla de que embalsamaron el cuerpo de José. ¿Sabes lo que tiene que ver esto de embalsamar, de preservar el cuerpo? Hermanos, esto no viene de la cultura judía, esto viene de una cultura pagana, de una cultura egipcia. Y José ha aceptado esto. Pero fíjate lo que José hace antes. Antes de que lleguen los adivinos y los brujos de los egipcios, dice la escritura que José manda llamar a sus médicos y que conforme a la cultura egipcia su padre sea embalsamado. Pero eran embalsamados para no ser enterrados. Eran embalsamados para ser exhibidos en un lugar y luego ser llevados a un lugar mejor. ¿Acaso no ves que los egipcios ellos llegaban y los forraban como momias? Los momificaban prácticamente y luego los colocaban en una gran pirámide, un gran caballo o un gran barco. ¿Por qué? Porque ellos sabían que luego de la muerte había un viaje. Pero José, Jacob, Abraham, Isaac, tú y yo también sabemos que luego de la muerte hay un gran viaje, pero no es un viaje, mi querido hermano y amigo, como los de la cultura egipcia. Es una reunión con nuestro Dios creador. Cuando mueres, la vida no termina, inicia. Pero a pesar de que la vida inicia con la muerte produce llanto y dolor. Porque somos personas. Jesús lloró cuando su amigo partió. José lloró y cada uno de nosotros también va a tener que llorar cuando alguien que amamos y que se ha apropiado de nuestros corazones ha partido y ha desaparecido. Lloraremos porque se ha ido un gran amigo. Lloraremos porque se ha ido una columna de nuestra vida. Lloraremos porque se ha ido una pieza central y fundamental en esta tierra para nosotros, para que de esa manera seamos cada día más llevados a lo eterno y celestial. Siempre lloraremos por aquellos hombres que han sido una pieza clave en nuestra vida cristiana. Los extrañaremos siempre, hermano. La muerte de un hombre como Israel produjo un gran dolor durante algunas semanas en toda la nación. Pero las profecías de aquel que sería nuestra mayor bendición, según Isaías, hablan del desprecio y desecho de los hombres. No solamente los judíos iban a rechazarle, sino también el mundo le aborrecería. Qué gran contraste, ¿cierto? Entre un patriarca, un simple patriarca, y nuestro Dios Salvador. Mientras que el patriarca es llorado y extrañado por una gran nación y un gran imperio, nuestro Dios Salvador, Él es exhibido en una cruz y en la tumba le colocan guardias. Mira cómo el hombre elige
Nuestras elecciones muchas veces son las más deplorables. Por eso damos gracias a Dios que nosotros no hemos decidido elegirle a Él, sino que Él nos ha elegido a nosotros. Sin embargo, aún en su muerte, cuando los hombres, la humanidad, decía suelten a Barrabás y denle muerte a Jesús, aún allí, cuando toda la humanidad y todos los súbditos rebeldes muestran realmente la condición de su corazón, aún allí la creación se estremeció, como lo dicen los evangelios. Con la muerte de Jesús, el velo se rompió y la creación comenzó a temblar ante lo que estaba ocurriendo, porque el hombre era inconsciente de lo que ocurría, pero la creación era consciente de que estaban dando muerte al Creador. La muerte de Cristo estremece la creación. Pero también los guardias tuvieron gran temor y estos guardias, según los evangelios, reconocieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Mientras Jacob tenía el deseo de ser sepultado en Canaán, estaba imposibilitado por sí mismo de ir a Canaán. Él habla con su hijo José y dice, José, cuando muera, llévame a Canaán. Deseo ir a esa tierra prometida, que mis huesos descansen y reposen en Canaán. Pero él no podía ir por sí mismo a Canaán. Aquí hay algo hermoso, mi querido hermano, porque el poder que resucitó a Cristo entre los muertos le permitió ir por sí mismo a la Canaán celestial y entronizarse por la eternidad. Lo que Jacob no podía hacer, lo que José no podía hacer, Cristo lo pudo hacer. Jacob simplemente fue una pieza secundaria de la historia de Dios. Aunque es reconocido como el gran patriarca, aunque es reconocido como un gran hombre, en la historia de Dios simplemente es una pieza. Y cada uno de los que hoy estamos acá, debemos reconocer que simplemente somos piezas secundarias, no primarias. Somos piezas que cuando Dios determina que ya hemos cumplido nuestro rol en su historia, seremos reemplazados y quitados. Pero la promesa continúa. Aunque Jacob desaparece y muere, la promesa que Dios le ha hecho a Jacob continúa, hermano. Nosotros podemos desaparecer, pero la promesa que Dios ha hecho a nosotros va a continuar. Y es allí donde quisiera pasar al siguiente punto. Y es, el dolor de uno produce bendición en otros. Desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Ya hemos visto entonces en nuestros primeros 14 versículos que Dios ha utilizado como medio la muerte de Jacob para continuar adelante su promesa, su plan. Ahora pasemos a la segunda sesión para ver cómo Dios utiliza el dolor o la aflicción para llevar a cabo su plan. Versículo 15 hasta el 21. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Moisés acá está revelando a Israel que los hermanos de José pensaban que con la muerte de su padre el perdón acabaría. Pero él, José, les muestra que Dios había encaminado todo para preservarles la vida. Por lo tanto, el perdón se extendería. El perdón no se va a acabar. Pero no solamente nos quedemos con esta parte. Para aquellas personas que no han leído un poco la historia de José, José prácticamente es uno de los últimos hijos de Jacob. Y sus hermanos, cuando él era un muchacho, se burlaban de él, querían matarle a él, le tenían envidia a él y le vendieron. Lo lanzaron a un pozo que debería haber estado lleno de agua, pero Dios, de manera providencial, hizo que estuviera seco y no muere. Sus hermanos querían matarle allí, pero Dios de manera providencial permite de que una caravana de extranjeros vengan por ese lugar para ir a Egipto. Así que sus hermanos venden a José como esclavo. José llega a Egipto, así que José dura 17 años en Canaán. El resto de sus días, José los viviría en la tierra de Egipto, una tierra extranjera. Él es apartado de su padre, de su madre, es apartado de sus hermanos, de su familia, de su comodidad y es vendido como un esclavo. Luego, cuando es vendido como un esclavo, la esposa de su amo le incuria y prácticamente él debe ir a prisión. En prisión él es olvidado y en prisión él comienza a clamar humanamente de forma desesperada y desea que hombres puedan ayudarles. Y es allí donde hay dos sirvientes de Faraón. Pero los sirvientes de Faraón se olvidan de José. Y José está allí en ese calabozo llorando porque ha sido abandonado no solamente por su padre, por su madre, por sus hermanos, sino que al parecer José ha sido abandonado por su Dios. Él se siente abandonado. Luego Dios de forma providencial hace que este hombre que está sintiendo el abandono de él ahora sea llevado a lo más alto y se convierte en gobernador de Egipto. De manera temporal, José es abandonado. Pero ese abandono no tuvo mucho efecto. Hay una persona que de manera muy breve fue abandonado por el Padre, pero sus efectos fueron efectos eternos que hoy siguen siendo visibles en nuestras vidas. Así que el abandono tuyo y mío por parte de Dios de manera temporal no tendrá grandes repercusiones. Porque el mayor abandono que puede exhibir la gracia, el amor y perdón de Dios es el de su Hijo a favor de cada uno de nosotros. Y José es llevado a lo más alto. Y aún ahí, siendo llevado a lo más alto, José recuerda, él no es un egipcio, pero ha estado viviendo entre los egipcios. Él no es un hombre pagano, pero él ha sido ahora llevado a ser casado con la hija de un sacerdote pagano. Él tiene una familia pagano, él tiene un suegro pagano, él tiene un jefe pagano, él tiene súbditos paganos, pero él no tiene un corazón pagano. Él ha estado viviendo durante más de 90 años, porque dice la Escritura que muere a los 110 en una cultura pagana, pero nunca fue seducido por la cultura pagana del mundo. Mis queridos hermanos, no hay excusa
para decir que estamos siendo bombardeados por una cultura pagana y que nuestros corazones han sido manchados. No. ¿Y sabes lo que esta parte muestra? Es que el corazón de José no ha sido influenciado por una cultura pagana, porque él puede dar algo que ha recibido, y es el perdón de Cristo. Cristo no está todavía, es cierto, pero sí está. No está y sí está. Su perdón se ha expandido a lo largo de toda la Escritura. En el momento que aquellos dos animales mueren, para de esa forma vestir a aquellos dos pecadores, esos dos hombres malvados, Adán y Eva, la imagen de Cristo rebelándose en contra de Cristo, es allí donde la hermosa historia de cuentos de hada de C.S. Lewis se cumple como una realidad. Un hijo de Adán ha traicionado a Aslan. Un hijo de Adán ha traicionado al león de la tribu de Judá. ¿Y sabes lo que hace ese león en esa hermosa historia? Se entrega y se sacrifica por el hijo de Adán. ¿Y sabes lo que él le ha prometido a la descendencia de Adán, de Eva? De ti saldrá uno que aplastará a la serpiente, lo destruirá por completo. Pero aún no es una realidad, hermanos, pero esa promesa sigue estando allí. Vendrá alguien que va a destruir a la serpiente. Alguien va a destruirlo, va a pisarlo, va a dar una herida definitiva. Y no es Jacob, no es Abraham, no es Isaac, no es José, no es Moisés, no es Josué ni David, no es ninguno de ellos, sino solamente es Cristo. Él ya ha dado la estocada final. Esa serpiente ya no puede hacer nada en contra de la iglesia, porque alguien le ha dado un fin completo. Mis hermanos, en esta historia hay algo que quizás es un tanto complicado y difícil, y para esto no tengo respuesta. Y es que esto se basa en si realmente Jacob dijo esto o fue un invento de sus hijos. Eso no lo sabemos. Yo no lo sé. No hay un contexto inmediato que te pueda revelar de que Jacob le mandó a decir a sus hijos que cuando muera hable con su otro hijo José. No. Y más allá de especular sobre lo que la Escritura no dice, lo que sí la Escritura dice es que ellos reconocen ante José que ellos son siervos del Dios viviente. Así que más allá de lo que ellos han estado haciendo, si es cierto o no es cierto, es que ellos ahora pertenecen a una cultura del reino. Ellos se ven como súbditos del rey. Ellos se ven como personas que están al servicio de Cristo. Ellos se ven como piezas secundarias. Ellos se ven como siervos, esclavos, súbditos, vasallos. Ellos se ven como la clase más baja que puede existir. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. José, nosotros estamos al servicio del Dios de nuestro Padre. Mi hermano, ¿sabes? Esto es lo que produce un gran lloro. Y José lloró cuando le hablaron. Quizás tú puedes decir, bueno, José llora porque ellos no se sienten perdonados, pero también te puedo decir que quizás José está llorando de alegría de que sus hermanos han sido cambiados. José ha estado observando que eso que ocurrió en el pasado ya es parte del pasado y que el perdón se ha estado extendiendo en sus vidas. ¿Y quién es él para no seguir ofreciendo perdón? ¿Acaso soy yo Dios? Mis queridos hermanos, Dios ha encaminado todo esto.
Dios ha encaminado el que ustedes me vendieran, el que ustedes me odiaran, el que ustedes hicieran lo que hicieran. Dios lo ha hecho. Y luego explica el por qué. Para preservar la vida de muchos pueblos. Si José muere en el pozo de agua, si José muere en la cárcel, no hay simiente. No hay un aplastador de serpiente. No hay redención, no hay salvación, no hay absolutamente nada. Y José no traería la simiente. Es decir, la familia de José no iba a producir al Mesías, pero la familia de José iba a preservar la vida de donde el Mesías vendría. ¿Ves cómo Dios utiliza todas las piezas? Mi querido hermano en Cristo, si Dios no te ha llamado al ministerio de la predicación, aún así eres una pieza clave y fundamental para la extensión de su reino. Mi querida hermana, si tú ya eres consciente de que jamás llegarás a ser pastora, porque la Biblia no lo aprueba, tú eres una gran sierva que puedes trabajar para la extensión de su reino. Eres una sierva pagana con una cultura pagana como Ruth, la moabita, Raak. Eres como ellas, en una cultura que realmente muestra lo mal que estabas. Pero puedes ver a través de sus ejemplos lo que Dios puede llegar a hacer contigo. Como ingeniero, como ama de casa, como pastelero, como hijo, como peluquero, como profesor. Esa es el área que Dios te ha dado a ti. Hazlo con excelencia. Esfuérzate. Haz lo mejor por Él. Sírvele a Él. Nunca, nunca es tarde para servir. Somos servidores, hermanos. Tú podrás haberte graduado de lo que sea, tendrás un papel de lo que sea, pero la realidad es que nuestro trasfondo es que servimos. Somos servidores. Y por eso José dice, mis queridos hermanos, la única forma de poder servirle a ustedes es que ustedes entiendan que Dios ha utilizado todo esto para vuestro bien. La pérdida de empleo, la llegada de una enfermedad, el decaimiento de una sociedad. Quizás ante el mundo ese tipo de cosas sean bastante frustrantes, pero Dios utiliza esas cosas como un medio para arrastrar nuestros corazones a Él. Son cosas difíciles que cuando nosotros solamente podemos llegar a experimentar o un ser querido puede llegar a experimentar estas cosas, realmente reconocemos esto, pero también sabemos que es difícil, hermanos. Es difícil porque se trata de realmente ser abandonados, se trata de realmente ser olvidados. Y lo único que nosotros podemos ver en todo eso es que hay un Dios que está allí, todavía con cada uno de nosotros. Así que cuando estés pasando por esos momentos difíciles, quizás no vas a encontrar un trabajo rápido, quizás no vas a ser sanado, quizás no vas a encontrar los recursos, quizás las personas no van a estar contigo allí alentándote todas las que tú quieres, pero tienes que entender de que Dios está utilizando eso para llevar tu corazón ante Él. Él jamás te va a olvidar. Y lo que Moisés le está diciendo a toda la nación es eso. Hay un Dios que nos ha perdonado nuestra maldad. Hay un Dios que desea cumplir y llevar a cabo sus planes. Y es allí donde comienzas a ver lo que José comienza a hacer con sus hermanos. Consolarlos
Y la Biblia de las Américas dice cariñosamente a sus hermanos que son culpables. Eso no podemos quitarlo. Sus hermanos son culpables, pero él, que ha experimentado un perdón divino, él desea mostrar perdón cariñosamente y consolar el corazón de sus hermanos. Así que tú que estás enfermo, tú que has sido olvidado, tú que has perdido un trabajo, tú que estás solo, no esperes que otros te consuelen cariñosamente. Hazlo tú. Recuerda, José fue el que sufrió, José fue el que consoló. Cristo fue el que sufrió y Cristo fue el que consoló. Si tú estás sufriendo, consuela cariñosamente, siendo invisible. No necesitamos ser visibles. Consolemos cariñosamente, siendo invisibles, para que Cristo sea visible. Mis hermanos, aun cuando el perdón de José es tan amplio, es limitado. Es limitado. El perdón de José no puede alcanzarnos a nosotros y ser eficaz. Su perdón solamente influye de manera positiva y directa, activa en sus hermanos. No en ti ni en mí. Pero hay un perdón mayor. Hay uno mayor que José, que según Isaías, Dios Padre quiso quebrantarlo. El Padre lo quebró a padecimiento. Y así el Padre desvió su justa ira de ti y de mí hacia Él. Así que este perdón nos mantiene con vida. No solamente has sido salvo, sino que nos hemos apropiado de un perdón divino. Ese perdón te mantiene, ese perdón te cuida, ese perdón es de bendición. Y así puedes entonces construir la ciudad de Dios. Ya hemos visto entonces dos medios difíciles que Dios utiliza para llevar a cabo su promesa. Primer medio, la muerte. Segundo medio, el dolor que José experimenta. Pasemos a la última parte, la muerte que produce esperanza en el futuro. Versículo 22 al 26. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Mis hermanos, Moisés informa los últimos años de vida de José y les recuerda que Dios los visitaría, los cuidaría y los llevaría a la tierra prometida. Y allí descansarían sus huesos. Según el pasaje, José tiene 110 años cuando muere. A los 17 años José es sacado de Canaán. José dura entonces 94 años como exiliado en Egipto. 94 años siendo expuesto a una cultura pagana. Y fíjate lo que hace José. Steve Loxton dice algo muy hermoso de estas últimas palabras de José. Steve Loxton dice que José desvía la atención de él y la centra en Cristo, en Dios. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ya se olvida de él. Lo único que hace José al hablarle a sus hermanos es
voy a morir. Cuando una persona va a morir, las palabras que va a decir son las más importantes. Y todos están allí reunidos para escuchar cuáles son las últimas palabras de esa persona. Cuando un padre sabe que se aproxima la muerte, cuando una persona sabe que está a punto de morir, le dice a su familia, reúnelo, tráelos. ¿De dónde José saca fuerza para desviar la atención de él y llevarla a Cristo, a Dios, al Mesías, a la promesa? ¿De dónde lo saca? Mis queridos hermanos, en primer lugar, lo saca del ejemplo que ha visto su padre. Cuando está a punto de morir, su padre manda llamar a su hijo y dice la escritura que él estaba en cama, mal, enfermo, no podía moverse, pero cuando su hijo viene, dice que recobra fuerza de donde no tiene y se levanta y está allí, en cama, sentado esperando a su hijo. ¿Sabes quién está viendo todas esas acciones? Su hijo. Tú que eres padre, tú que eres esposo, tú que eres hombre, quizás seas soltero, a ti también. Las personas nos ven. Nos ven. Lo que hacemos no se puede ocultar. Y lo que reproducimos es lo que hacemos y lo que hay en nuestros corazones. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestros amigos van a hacer lo que nos están viendo a nosotros hacer. Querido hermano, ¿qué haces hoy? ¿Qué clase de obras y acciones haces hoy? Lo que José ve de su padre es lo que él ahora reproduce, un padre llevándolo a lo eterno, a Dios. Y ahí está él. Yo muero, pero Dios los visitará. Dios los cuidará. Dios se encargará. Mi querido hermano, la persona que se ha estado encargando durante muchísimos años de esta familia está a punto de desaparecer. Y cualquiera puede decir, y ahora, ¿quién nos alimentará? Y ahora, ¿quién nos cuidará? Y ahora, ¿quién va a estar allí para librarnos? ¿Quién? Y ese hombre dirige la mirada de toda esa gran familia a la fuente de vida. Ya él lo ha dicho. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Luego dice, Dios ha encaminado todo para preservar la vida de mucho pueblo. Y ahora cuando está a punto de morir, ya ha pasado entre el versículo 21 y 22, han pasado más de 50 años, mis hermanos. Han pasado más de 50 años. Ya aquí se le ha colocado a la película, a la historia, no 1 ni 1.5, sino 2. ¿Sabes que en el WhatsApp tú llegas y escuchas un audio y cuando son muy largos le pones 2 como que dale rápido? Eso es lo mismo que ha ocurrido aquí. 50 años que no están aquí plasmados. Pero en 50 años este hombre no ha olvidado aquello que ha iniciado. Hermanos, Dios los va a cuidar. Es lo que José le está diciendo. Familia, nuestro padre murió, ahora me toca a mí. Que nuestra iglesia sepa que cuando alguno de nosotros nos toca partir o nos toca ya despedirnos de este lugar, que la iglesia sepa de que Dios los cuidará, que Dios los visitará. Mis hermanos, Lucas muestra algo fascinante con respecto a esta hermosa visita. Él dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Mis hermanos, ¿cuántos años han pasado desde las palabras de Jacob y ahora desde las palabras de José?
Dios los cuidará, Dios los visitará. Y tú dices, pero solamente se refiere a ellos. Mi querido hermano Lucas, un gentil, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. José salvó a una multitud de una hambruna que duró unos pocos años, pero el verdadero Redentor, la promesa, nos salvaría de manera eterna. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librarnos de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Juan, tú prepararás el camino del Mesías, de la promesa, del hijo de Eva, del hijo de Abraham, del hijo de Isaac, del hijo de José. No era David, no era ninguno de ellos. Y aquí Zacarías está diciéndole a Juan que él prepararía aquel gran día, aquella gran visita para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Con la aurora nos visitará desde lo alto. Mis hermanos, Él ya nos ha visitado. Dios utiliza entonces su muerte, Dios utiliza aflicción para llevar a cabo su plan. Debemos reconocer que Dios utiliza todas las cosas para dar continuidad a su promesa. Todo lo está utilizando Él para esto. Por eso mi argumento es, Dios encamina todas las cosas para hacer realidad su promesa. Mis hermanos, Él no solamente nos visitó en el tiempo pasado, Él nos visitará en el futuro. Pero en este tiempo presente, Él nos está visitando. ¿Sabes? José tiene el anhelo también de ir a Canaán, pero, pero no va a Canaán. Dice que es embalsamado, es colocado en un ataúd en Egipto. Mis queridos hermanos, José es un hombre importante. Él es momificado. Y dice la cultura de que José fue colocado en uno de los lugares más prominentes de Egipto para ser exhibido a los egipcios. Nunca fue sepultado, fue exhibido. Y sabes, él está realizando un pacto. Versículo 25 dice, José hizo jurar a los hijos de Israel. Vamos a hacer un pacto porque yo no puedo quedar en Egipto. Yo soy un peregrino, soy un extranjero y deben llevarme a la tierra prometida. Así que voy a hacer un pacto y el pacto es, Dios ciertamente cuidará de ustedes y llevarán mis huesos de aquí. Mis hermanos, nuevamente José le dice a su familia que Dios los cuidará, que Dios los hará subir a la tierra. Y luego en el versículo 25 dice, Dios ciertamente, es decir, lo que les he dicho será una realidad, los visitará. Pero ustedes me jurarán que llevarán mis huesos a Canaán.
Este es un hombre que está muriendo y está aferrado a la promesa. Está aferrado a lo eterno. Está aferrado a la Canaán prometida. Llega Éxodo y tú dices, ¿se ha acabado todo? No. Éxodo es maravilloso porque cuando salen, ¿sabes lo que hace Moisés? Moisés toma los huesos de José. Si no me equivoco, capítulo 13 del libro de Éxodo. Y a partir de allí comienza un largo peregrinaje, hermanos, años y años y años en el desierto y los huesos de José dando vuelta por el desierto y vuelta por el desierto y vuelta por el desierto. Y José tiene un anhelo y es que sus huesos estén en Canaán. ¿Sabes? Alguien comete un gran error, Moisés. Moisés golpea la piedra. Moisés no puede entrar a Canaán. No puede entrar. ¿Y qué ocurre con los huesos de José? Moisés ha tomado los huesos de José, de Egipto, y solo lo ha llevado al desierto, porque le ha fallado a Dios. Y también está a punto de fallar el juramento de José. Y de manera providencial, Dios utiliza otra pieza secundaria. Fíjate, son piezas secundarias, una pieza secundaria como Moisés, pero luego utiliza otra pieza secundaria como Josué. Y Josué, en el libro de Josué, al finalizar el libro, él dice, decidan ustedes, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y luego dice, y enterró los huesos de José en Siquem. Mis hermanos, es la historia de Dios y nosotros simplemente estamos trabajando en su película, pero en la película muchas veces el papel se acaba. Así que nuestro papel probablemente esté a punto de iniciar para algunos de ustedes y a punto de terminar para algunos de nosotros. El punto es, sirve con alegría, con pasión, sirviendo al Rey y que tu audiencia entienda que hay alguien superior que es Cristo. Que se aferren a Él y que entiendan que Él los cuidará, los librará y siempre los acompañará, contigo o sin ti. Siempre Él estará allí. Querida iglesia, quisiera terminar con esto. Dios encamina todo, querido hermano. Dios encamina todo para dar continuidad a su plan y también para acercarte a Cristo. Tú tienes la necesidad hoy de ser acercado al Señor. Querido amigo, tú que estás acá y que has escuchado cómo los hermanos de José están de una u otra forma atormentados por su pecado, amigo, tu pecado siempre te perturbará, pero en las manos de Cristo todo puede cambiar. Solamente Él te puede dar un perdón y solo Jesús te puede salvar. Así que oremos, demos gracias al Señor por este tiempo para continuar con lo que nos resta del culto el día de hoy.